Buenas tardes, bienvenidos a la última clase de epistemología de las ciencias sociales. En este encuentro vamos a tomar dos autores, Agnew, John Agnew y Tiago Rodríguez, y vamos a hablar un poco sobre esta cuestión de las nuevas formas de configuración mundial. Vamos a hablar de estas antítesis, como por ejemplo de las nuevas formas de hegemonía, ¿no? y lo que fue el imperio, digamos, o los imperios en su momento, la forma de cómo estaba configurado las invasiones a otros países, ¿no? y que la forma global sería totalmente diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, las configuraciones de la lógica imperial, como lo fue con los imperios otomanos, ¿no? Con el Imperio Otomano, perdón, las conquistas de territorio, ¿no? La apropiación de los recursos del lugar, el mantenerse propiamente en ese lugar, son concepciones viejas de mundo, ¿no? Que hoy por hoy cambian rotundamente con las nuevas formas de globalización, en donde el desembarco, digamos, ¿no? Y la conquista de territorios sería en la conformación de las subjetividades y no en la conquista en sí de los territorios. Antes que esto, dejamos una actividad de inicio en el foro, espero que la puedan resolver. Dejamos un fragmento de Amelia Podetti, ¿no? Dejamos en esta consigna una partecita donde es muy importante, quizás este fragmento, recordar la función de que la ciencia también es política. Y es muy interesante pensar a la ciencia, ¿no? Como la política, porque justamente, como venimos tratando de develar en todos estos encuentros, es la forma de cómo internacionalmente, digamos, ¿no? Se va dando estos embates por la producción del saber y quiénes son los dueños de este saber. Bueno, para retomar un poquito esta cuestión de la nueva hegemonía y la hegemonía que tenían los imperios, digamos, ¿no? Esta forma de conquistar, podemos retomar a un autor, ¿no? Brevemente, que se llamó Karl von Clausewitz, y hablaba justamente de que cuando se produce, por ejemplo, una invasión a un territorio en un determinado momento, lo que se tiene que dar para que justamente esta invasión se produzca no es solamente conquistar ese territorio, sino conquistar su moral. Vimos, por ejemplo, a través de la historia, no en esta materia, pero a través de la historia, que la conquista moral fue muchas veces por métodos muy violentos, ¿no? Como por ejemplo podemos ver a la Iglesia Católica imponiéndose en el medioevo, podemos ver diferentes culturas de diferentes regiones que utilizaron estos métodos como forma coercitiva para una determinada moral, una determinada subjetividad. Pero hoy, pero bueno, volviendo al tema de Clausewitz, pero para que esa conquista se dé, justamente tiene que haber como un desdoblamiento en la moral, tiene que haber un retiro rápido de las tropas, dice Clausewitz, ¿no? Y trabajar justamente en esta cuestión para que el enemigo no lance un contraataque, no dé un contraataque en cuanto a la ocupación, ¿no? De su territorio. Pero bueno, esto estaba enmarcado en una lógica imperial. ¿Por qué retomamos esto? Porque es muy importante pensar las formas antiguas, o sea, las formas más viejas de esta cuestión de las formas hegemónicas, ¿no? De cómo se daba la cuestión esta de conquistar, ¿no? Nuevos lugares, nuevos recursos. Porque, por ejemplo, hoy, ¿no? Como nos va a remarcar Agnew, la verdad no sé muy bien si se pronuncia así, pero este autor nos va a decir que la globalización, ¿no? Un producto prácticamente norteamericano, es la que configura las nuevas subjetividades, pero no en cuanto a las concepciones viejas de
esta forma imperial de conquistar los territorios por medios de la violencia, ¿no? Bueno, en algunos casos obviamente todavía se da, pero la idea sería a través de los discursos, ¿no? Nosotros vimos a lo largo de las clases, vimos por ejemplo cómo Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, había manejado en el plano internacional un gran despliegue en cuanto a el desarrollo de la ciencia y cuál iba a ser su papel, ¿no?, en el mundo después de este eje, de este hito histórico, este eje que cambió la mirada, ¿no?, del mundo, cambió la hegemonía mundial y la nueva conformación de las relaciones internacionales en el nuevo mundo, ¿no? Vimos, por ejemplo, cómo los diferentes discursos, ¿no?, de las diferentes formas de producir la ciencia, ¿no?, con sus opuestos, han ido influenciando las subjetividades del mismo saber. Hemos visto, por ejemplo, al Estado, ¿no?, al Estado como aquel que utiliza los medios de aparatos, los aparatos que tiene de reproducción ideológica para moldear al sujeto, ¿no?, para coercionarlo y moldearlo de una determinada manera, moldeando su pensamiento, ¿no?, sus relaciones sociales, su forma de su trabajo, ¿no?, su modo de producir la cultura, ¿no? O sea, bueno, para esto vamos a hacer una relación con Tiago Rodríguez, otro autor muy importante, que nos va a traer a colación a un filósofo que vimos en momentos anteriores, a Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault toma Tiago Rodríguez la genealogía nietzscheana para estudiar dos conceptos centrales, ¿no? Estos conceptos centrales son el del agonismo y la genealogía del poder. Estos conceptos nos van a permitir, ¿no?, pensar a las relaciones internacionales como la producción del saber sobre la política, ¿no? Y nos va a dar un puntapié para empezar a pensar, ¿no?, que en realidad aquello que dice Foucault, como por ejemplo todavía no se ha guillotinado al rey, hay una cuestión ascendente, una cuestión piramidal todavía, ¿no? Como diría por ejemplo David Harvey, en donde lo que se quiere volver de alguna forma, ¿no?, con estas en esta nueva configuración mundial, ¿no?, de las formas de producir, digamos, ¿no?, de producción, es volver a relaciones sociales precapitalistas, ¿no? Volver a la concentración, ¿no?, de capital en pocas manos, pero bueno, sin irme por las ramas, volviendo a esta cuestión que hablábamos sobre Michel Foucault y Tiago Rodríguez, ¿no?, esta cuestión de que todavía no se ha guillotinado al rey. Entendiendo así, por no haber guillotinado al rey, ¿no?, podemos decir que la formación del Estado moderno no sería otra cosa más que el nuevo discurso jurídico político, ¿no?, que se fue formulando por los auspicios de los soberanos para fijar la legitimidad del poder. Foucault hace una mención muy linda en cuanto a la nueva economía de las armas, ¿no?, rodeada y formulada a través en este contorno de los príncipes, ¿no?, de los principados, o sea, un estudio historiográfico bastante interesante, pero que no lo vamos a remarcar ahora. En este discurso, ¿no?, el soberano es el que fija justamente la legitimidad, ¿no? O sea, el que de alguna forma conserva, es la garantía de la conservación de la vida, ¿no?, de la propiedad, del orden, ¿no?, del orden establecido. Esta Dinámica encubre en realidad, encubriría una serie de guerras silenciosas, ¿no?, en el surgimiento de
del Estado moderno, digamos, ¿no? Del nuevo Estado moderno. Digamos, esta guerra silenciosa que en un momento no lo fue tan así como hablamos al principio, ¿no? Se reescribe en las instituciones, ¿no? En las instituciones, en las distintas instituciones de la modernidad, por ejemplo, en los discursos que confluyen en los campos del saber, como, ¿no? A ver, un campo, ¿no? El campo de la didáctica, por ejemplo, ¿no? Tenemos diversidades de discursos que si uno se pone igual finito, vamos a ver determinados intereses. Podemos ver en el campo mismo de la psicología conductual, el psicoanálisis, podemos ver en diferentes campos cómo estas guerras silenciosas se fueron de alguna forma minuciosa inmiscuyéndose en los diferentes momentos, ¿no? En las diferentes formas, para de alguna manera sobrevivir y estar presentes permanentemente en la conformación de las subjetividades. O sea que fue una guerra silenciosa, ¿no? Que se dio en el marco se da en el marco de las instituciones, ¿no? En las desigualdades económicas, en el lenguaje mismo, y como diría Foucault, ¿no? En los cuerpos, ¿no? Y en los otros. En este sentido podemos decir, y contrapesando esta frase de Clausewitz, de este autor que hablamos al principio, ¿no? Este austríaco que habla sobre la guerra, podemos decir que la política no solamente es la continuación de la guerra por otros medios, sino para Foucault la guerra es una continuación primordial, ¿no? De la guerra misma, digamos, ¿no? La guerra como continuación de la guerra primordial. Este discurso jurídico-político lo que ha sido es el ocultar esta nueva modalidad, ¿no? de la guerra, ¿no? Practicada por el Estado para gobernar a los hombres y a las cosas, ¿no? Y a todo aquello que de alguna forma conformara a los sujetos. Pero hay que entender y hay que tener esto bien en claro. El concepto de poder no es que implica a los otros, ¿no? A los sujetos no poder hacer algo, sino que los moldea, los determina de una determinada característica, y esto hace, ¿no? Que el sujeto tenga determinadas condiciones en un momento dado, ¿no? En un contexto determinado. Para poder continuar, tenemos que decir, ¿no? Que el discurso del derecho, ¿no? Soberano, ¿no? Tomaría el concepto de poder para obtener de ahí o lo utilizaría mejor como una fuerza represiva, ¿no? Emanada de un centro de poder legítimo, ¿no? El poder como el poder en sí es tomado como un bien finito, ¿no? Como un bien finito, como un objeto a poseer, ¿no? Y como decíamos recién, no es que el poder le impida a los sujetos, sino que los moldea con determinadas características. Entonces, aquí nos partiría a pensar, o nos daría como punto de partida, ¿no? Esta cuestión de las relaciones internacionales, ¿no? Como producción del saber político. ¿Son neutras, ¿no? ¿Son neutrales? ¿Hay una neutralidad realmente en esta cuestión de la producción del saber? Las distintas corrientes no tienen intereses políticos, económicos, ¿no? Y sociales dentro de esta producción del saber. Podemos decirnos, realmente no se intenta, ¿no? Mantener un statu quo internacional y obviamente mantener un esquema, digamos, disfrazado, ¿no? De otra forma en cuanto a este statu quo del que venimos hablando, de esto que dice Foucault, bueno, todavía no hemos guillotinado al rey. Tengo acá una pregunta que me la he anotado. ¿Hay un compromiso político con la centralidad del poder, ¿no? Si ponemos en juego una mirada positivista de la cuestión, ¿no? ¿Se intenta realmente naturalizar las relaciones sociales que se producen no solamente
que se produjeron, sino que se van a producir y perpetuar en la historia, podríamos decir, en la historia de la humanidad, estas relaciones sociales. Bueno, espero que les haya gustado la última clase. Muchas gracias por escuchar y hemos llegado al final, así que vamos a dejarles una actividad como última actividad. También vamos a dejar el segundo parcial. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos encontrando nuevamente en algún otro momento. Saludos, muchas gracias.